Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado tengo hoy aquí para mostraros. Un candado para mí muy poco habitual. Aparentemente es el típico IFAM que se veía por todas partes, pero si os fijáis aquí encima pone fabricación española y eso no es nada habitual. Las letras son las tradicionales, tenemos las llaves originales, las llaves con ese logo y también muy singular que las llaves son de latón y tienen color latón, no están niqueladas por encima, no son de alpaca, no son de acero. Muy coleccionable para mí, el logo está solo por un lado. Es una gama económica de candados, yo creo que será de los años 70-80. Ahí va un poquito duro, ahí lo tenéis, fijaros, solo tiene una cuña de cierre. Vamos a ver si está sellado, la verdad es que no me he fijado antes si está sellado. Muchos de estos candados no lo estaban. Ahí está, no está sellado, con lo que se puede bypassear con una lámina. Pero bueno, el valor que tiene para mí es de colección. Creo que son 55. Sí, por ahí, 50, algo más de 50 milímetros, no es 50, es un poquito más grande, los de ahora son de 50, de 60 o de 70, con estas llaves, dos llaves originales y yo creo que será de los años 80, incluso anterior, pues es algo muy coleccionable para mí, un candado que voy a guardar con mucho cariño en la colección por lo poco habitual que es. Estas letras solo las he visto en otro candado que tenía ese logo que tanto me gusta, IFAM, con unas letras muy finas, grabadas, en vez de estar en relieve están grabadas. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar ganzuarlo. No lo he ganzuado, tiene, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 pernos. La codificación es bonita, fijaros en la llave, ahí está, un tercero, un cuarto bastante largo, quinto, el segundo es muy corto. Vamos a ver lo que da de sí. Esta gama de candados no tenían pernos de seguridad, no espero encontrarlos dentro, pero hay veces que por lo sencillo de su fabricación pues no son fáciles, se mueven los pernos a tirones. Estos yo creo que están nuevos, que los compramos, este me lo envió Quique en un paquete, fue una compra en Wallapop y yo creo que eran nuevos, sacados de fábrica. Y vamos a ver, vamos a coger este tensor, y funcionan todo lo bien que pueden funcionar, pero aún así pues son lo que son. Vamos a ver, un gancho, creo que un poquito largo, a ver si cabe, sí, cabe este 0,5 de Moki, espectacular candado y candado ganzúa, un gancho largo, muy largo, como veis ahí. Hacemos zoom, ahí lo tenéis, aquí podéis ver cómo en el relieve no está sellado. No conviene utilizar candados que no estén sellados. Este es antiguo, no es justificable, pero algunos modernos que no están sellados no es para nada justificable. Ahí quinto, un clic, primero nada, segundo, ya veo que, no sé si se ve ahí, ahí veis el perno, fijaros cómo lo levanto y cuando lo dejo caer, cae lentamente. Es como si les hubiesen hecho un mantenimiento con un aceite y se hubiese quedado el aceite ya viejo. Vamos a ver. Ahí tercero un clic. Segundo. Es muy fácil pasar los pernos en estas condiciones porque como el aceite da la impresión de que rozan, y luego si lo subes para tantearlo y lo subes mucho se puede quedar colgado, que es lo que creo que ha pasado con este. Vamos a ver, vamos desde el principio, primero, segundo, a ver este segundo, ahí, segundo ha hecho un clic, tercero, cuarto, no encuentro el quinto, o no lo encuentro o no da la curva la ganzúa. Yo creo que puede subir hasta arriba. Tercero, cuarto, voy a distensionar.
porque o bien hay algo pasado. El quinto está bloqueado. Ahora el quinto sí ha dado un avance. Primero, vamos a ver este segundo, si no lo pierdo. No llega esta ganzúa hasta arriba. Voy a coger un gancho largo pero más fino. Este es un 0,5. No da la curva. Ahora ha dado la curva y ha dado un avance. Pues o está abierto o ha caído en una especie de falso colocado. He dicho que no había pernos de seguridad, pero este modelo no lo habíamos tocado nunca. Ahí daba incluso algo de rotación. Ahora, no es un falso, está abierto, solo que quedaba un poco como trabado. Es que ninguno de estos lleva, de este tipo de gama baja, llevaba pernos de seguridad. Los pernos de seguridad llegaron más tarde y llegaron con unas gamas más altas, las gamas que le llama inox, IFAM, que no son de acero inoxidable, pero tienen un bañado de níquel o de lo que sea, un cromado, que les hace más resistentes. Ahí está, funcionando, fabricación española, 55 milímetros, IFAM, muy coleccionable, muy raro de ver este modelo, no lo he visto nunca por ahí colgado, y mira que los miro todos. Y esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.